Buenos días con todos. Vamos a hablar un poquito acerca del examen, acerca del componente prenatal. Como todos sabemos, el examen quiere decir establecimientos de salud amigos de la madre y del niño. Como objetivos de la norma del examen tenemos que tener muy claro que tiene 5 objetivos. El primero, mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal. Segundo, promover el parto en libre posición y la adecuada atención del recién nacido. Tercero, mejorar la calidad de la atención de las emergencias obstétricas y neonatales. Cuarto objetivo, importantísimo, prevenir la transmisión vertical del VIH, sífilis y hepatitis B. Y cinco objetivo, fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna. Es importante tener en cuenta estos 5 objetivos que nos van a ayudar a enfocarnos en la paciente, en su seguimiento, en el control desde la puerta de entrada, que es la consulta externa prenatal. Tenemos las sesiones de educación prenatal en este componente, en donde vamos a desglosar 6 sesiones de educación prenatal importantes en el seguimiento o la aplicación de la paciente que está cursando su embarazo. Nuestra primera sesión prenatal es educación prenatal, cambios del embarazo y signos de alarma. Punto muy importante para las pacientes, ya que las pacientes tienen varios cambios, como ustedes saben, y ellas necesitan saber por qué está pasando eso durante su embarazo y necesitan tener muy claro que los signos de alarma son importantes para que ellas acudan a tiempo al servicio de emergencia. Nuestro segundo tema, muy importante también, atención prenatal. Lo que nosotros realizamos en la consulta externa prenatal, la atención prenatal enfocada en el control y en el seguimiento. Recordemos que nuestros pacientes, nosotros somos un hospital de tercer nivel, nuestros pacientes son de alto riesgo obstétrico, por lo tanto, hay criterios en los que se va a poder cumplir y hay criterios en los que no van a poder cumplir. Técnicamente la norma examina en estas pacientes. El tercer tema es la preparación para el parto. El cuarto tema, la atención al parto y el apego precoz. El quinto tema, puerperio y lactancia. Y el sexto tema, preparación de la madre gestante con el ambiente de parto. Es muy importante tener en cuenta esto porque la paciente en esta preparación de la gestante con el ambiente de parto hace un recorrido y este recorrido es tan importante para ella saber en dónde va a dar a luz, quién va a entrar al parto, el lugar donde va a estar ella, cómo va a estar, con quién va a estar, y eso les hace sentir más cómodas a las pacientes para que ellas puedan entrar sin ningún miedo, sin ningún recelo a nuestra institución. Tenemos que tener en cuenta que aquí voy a hablar un poquito del enfoque que nosotros hacemos en la consulta externa prenatal. En la consulta externa prenatal a nuestras pacientes les informamos, tienen un carnet que es el que les informamos que tienen que tener mínimo 5 controles prenatales y como ustedes saben, vuelvo a repetir, pacientes de alto riesgo obstétrico muchas veces van a tener muchos más controles prenatales, pero las pacientes deben saber que mínimo tienen que tener 5 controles prenatales. En este carnet prenatal también se les informa a las pacientes los signos de peligro durante el embarazo. Dolor de cabeza, hemorragia vaginal, salida de agua de fuente, falta de movimiento del bebé, fiebre alta, fuerte dolor de barriga, visión borrosa. Estos signos de alarma durante el embarazo, con las palabras que ellas nos puedan comprender, que ellas nos puedan entender, se informa a la paciente que es importante que tengan en cuenta si es que se presentan, acudir directamente por emergencia. Es importante tener en cuenta que en el carnet prenatal también nosotros informamos acerca de la planificación del parto y transporte. Punto importantísimo, porque ahí nosotros desarrollamos en las preguntas quién le va a acompañar al establecimiento de salud para el parto o la emergencia. Algo que ellas tienen mucha duda, mucha inquietud es, si yo ya vengo acá, ¿quién cuidará mi casa? O si tiene animales, ¿quién cuidará a los animales? Entonces, este enfoque la planificación del parto y transporte es muy importante tener en cuenta estos puntos de vista y estas preguntas que a ellas les hacemos para que puedan informarnos quién le va a acompañar acá al establecimiento de salud y quién va a cuidar de la casa. Otra de las preguntas que está dentro de esta planificación de parto y transporte se encuentra cuál es el establecimiento más cercano de salud en caso de parto emergencia, en el supuesto caso de que la paciente no pueda alcanzar a nuestro centro de salud, a nuestra institución, a nuestro hospital. Tenemos que saber cuál es el lugar más cercano que ella puede acudir para que no haya ninguna complicación.
Otra pregunta que es importante es ¿quién me acompaña al parto? ¿Quién va a entrar al parto? La paciente tiene que decir el nombre de la persona que le va a acompañar para que ella se sienta segura, tranquila de la persona que ella está dándonos su información. Es importante tener en cuenta también otro punto que enfocamos en la consulta externa, que es acerca de los deseos durante el parto en la paciente. Se pregunta muchas veces la paciente si puede traer su propia vestimenta, hay costumbres, hay motivos de cultura, de idioma en ciertas pacientes, entonces durante el parto desearía usar su propia ropa o quiere utilizar la ropa del hospital. Otra pregunta que le formulamos es, ¿desearía tener contacto piel a piel con su hijo inmediatamente después del parto? Y si desearía iniciar la lactancia materna en la primera hora después del parto. La paciente nos puede dar información de que si quisiera o no quisiera, el deseo de la paciente es lo importante. El consentimiento de la paciente es importante para que ella se sienta relajada, se sienta tranquila. Y si tiene algunas necesidades por motivo de cultura e idioma, también es importante saberlo para que nosotros tengamos en cuenta esas cosas importantes que debemos tener. También es importante saber qué necesitaré. Ella nos pregunta qué traigo. Muchas veces ellas tienen dudas, qué traigo a la consulta, qué traigo a la hospitalización, qué debo hacer. Todo eso se establece en las sesiones de educación prenatal que nuestras compañeras informan la vestimenta o los objetos personales que ellas pueden traer en el momento que ya ingresen a nuestra institución. Miren algo tan importante como ya se les pregunta cómo decidió o cómo ha decidido usted dar a luz. Arrodillada, en cuclillas, de lado, de pie, sentada, acostada, para que precisamente sienta la comodidad, el ambiente, un ambiente tranquilo, un ambiente en el que ella esté totalmente relajada para poder dar un parto humanizado. Y enfocamos también los métodos anticonceptivos en el control prenatal. Punto importantísimo, yo sé que ya lo hacen en hospitalización, en centro obstétrico, pero en prenatal ya les damos una pauta, una información inicial a las pacientes para que vayan pensando ya y vayan decidiendo el método que ellas van a utilizar. Y ustedes pueden ver aquí que los diferentes métodos anticonceptivos que les ofrecemos a las pacientes, las pastillas, el inyectable, la T de cobre, los implantes, la ligadura y la vasectomía, que ya son métodos anticonceptivos definitivos para la paciente, y algo importantísimo que es el tamizaje, donde nosotros nos enfocamos ya desde un inicio, que empezamos en la consulta externa, de la información que le damos a esta paciente, el tamizaje del VIH, de la sífilis, de la hepatitis B, de las enfermedades de transmisión sexual. Y el uso correcto del preservativo, que es un punto importante en la información que se les da a las pacientes. Y no... es importante tener en cuenta también que en los controles prenatales informamos acerca de la lactancia, en donde se ven los beneficios que tiene la paciente al dar de lactar, en donde logra que usted y su bebé sean saludables, que se le explica si se evitan gastos innecesarios en fórmulas, biberones o calentadores, o se evita que usted falte al trabajo por enfermedades del recién nacido, o proteger al recién nacido de la obesidad y de varias enfermedades que pueden ocurrir utilizando las fórmulas y que no las debemos hacer. Por último, el beneficio para el recién nacido de la lactancia, el beneficio para la madre, el beneficio económico y el vínculo madre-hija, que es una información importante en donde ella establece el contacto con su hijo y podemos definir que ella actúa de una forma al hacerse su primer control prenatal, venir de tranquilidad, de saber sus signos de alarma, de ver cómo va en el control, el seguimiento, ingresa a la institución ya de forma más tranquila, da su parto humanizado y podemos tener una madre contenta y un bebé saludable. Por lo tanto, no olvidar que somos un hospital de tercer nivel y que la norma se cumple, el examen en ciertas pacientes o los ciertos criterios que tengan las pacientes en cada una, individualizando cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.